Si confía en grupos focales y métricas de tiempo en la página para descubrir por qué los usuarios abandonan una plataforma, está midiendo las variables equivocadas. Estas herramientas tradicionales pasan por alto los verdaderos impulsores de la pérdida de usuarios porque solo capturan acciones conscientes, ignorando las fuerzas biológicas subconscientes que dictan el comportamiento humano. Existe una enorme brecha entre lo que un usuario afirma que prefiere en una encuesta y cómo reacciona realmente su cuerpo ante una interfaz digital. Las personas racionalizan sus preferencias después del hecho, pero sus respuestas fisiológicas en el momento son involuntarias e inmediatas. Esta estructura alámbrica animada muestra cómo la disciplina del neuromarketing intercepta esas señales biológicas en bruto. Ya no estamos limitados a rastrear dónde se mueve el mouse. Podemos rastrear la respuesta galvánica de la piel, la dilatación pupilar y la actividad eléctrica cortical exactamente cuando un usuario hace clic en un botón o pasa por una imagen. Estos flujos de datos sin procesar se asignan directamente a regiones específicas del cerebro que toman decisiones. Un aumento en la conductancia de la piel o una dilatación repentina de la pupila se correlaciona directamente con la actividad en la amígdala, que procesa las emociones, y el núcleo accumbens, el principal centro de recompensa del cerebro. La retención digital opera como una estricta ecuación de ingeniería neurológica. Para construir una plataforma a la que la gente regrese, los desarrolladores están aplicando ingeniería inversa a la lealtad de los usuarios, analizando los mecanismos cognitivos exactos que dictan si alguien permanece en línea o cierra la sesión. El verdadero compromiso digital ocurre en la sinapsis. Cada elección de color, cada ping de notificación y cada cambio de diseño es una intervención neurológica. El entorno digital moderno presenta una corriente infinita y abrumadora de estímulos. Para sobrevivir a esto, el cerebro humano depende de la ceguera por falta de atención, un mecanismo de defensa primario que filtra agresivamente el ruido visual para que podamos concentrarnos en una sola tarea aislada. Si una interfaz carece de una jerarquía visual precisa, el cerebro del usuario simplemente la filtra como ruido. Los diseñadores diseñan un contraste de color extremo y un aislamiento espacial para evitar este filtro biológico y dirigir con fuerza la mirada hacia puntos de conversión críticos. Pero captar esa atención conlleva un coste fisiológico grave. Obligar a un usuario a procesar estímulos visuales excesivos genera estrés inmediato en la corteza prefrontal, lo que conduce rápidamente a una sobrecarga cognitiva. Este análisis de pantalla dividida muestra el umbral exacto donde se rompe el compromiso. A la izquierda, los mapas de calor de seguimiento ocular en una página web compleja se vuelven caóticos y dispersos. A la derecha, vemos el gráfico de ondas EEG correspondiente a alcanzar niveles de estrés erráticos a medida que el usuario experimenta una fatiga visual abrumadora. Al reemplazar esa pesada interfaz con una interfaz de usuario minimalista y simplificada, la respuesta biológica cambia por completo. El mapa de calor se vuelve enfocado y lineal, y la onda EEG se estabiliza, lo que demuestra que la corteza prefrontal ha vuelto a un estado de reposo. Un mal diseño crea disonancia cognitiva. Cuando el cerebro se ve obligado a trabajar demasiado para decodificar una pantalla, acelera el impulso biológico de abandonar la plataforma por completo y buscar un entorno con menos estrés. Una interfaz de usuario eficaz requiere una calibración perfecta de la información sensorial. Hay que evitar la ceguera visual del cerebro sin activar el umbral de sobrecarga de la corteza prefrontal. Una vez que obtienes la atención, debes mantenerla. Esto se maneja mediante microinteracciones, como sutiles vibraciones de retroalimentación áptica o transiciones fluidas de la pantalla. Estos actúan como desencadenantes de recompensa inmediatos y de bajo esfuerzo que satisfacen la necesidad constante del cerebro de responder al entorno. Estas microinteracciones actúan como un amortiguador cognitivo. Mantienen al usuario encerrado en la memoria a corto plazo, manteniendo su atención inmediata mientras su proceso cerebral realiza tareas digitales más pesadas y complejas en segundo plano. Pero el compromiso a corto plazo es fugaz. Para generar retención, esa interacción temporal debe transferirse a la memoria a largo plazo a través del hipocampo. La repetición mecánica de una tarea es insuficiente para este tipo de codificación a largo plazo. Para almacenar un recuerdo de forma permanente, el cerebro requiere un ancla emocional y un sentido de coherencia narrativa. Estímulos emocionales positivos específicos pueden proporcionar ese ancla. Por ejemplo, las paletas de colores que inducen confianza,
como tonos específicos de azul en las aplicaciones bancarias, reducen activamente la activación de la amígdala, lo que reduce la ansiedad del usuario mientras navega. Una vez que se calma la amígdala, esta vía neuronal específica se abre hacia el hipocampo. Esto forma una memoria episódica, vinculando permanentemente la plataforma digital a un sentimiento biológico de seguridad y satisfacción. Crear una experiencia digital memorable requiere diseñar un viaje emocional preciso que convierta con éxito esas dosis de dopamina a corto plazo en un almacenamiento permanente en el hipocampo. El ritmo se acelera ligeramente. La gamificación digital opera como un sistema calculado de desencadenantes dopaminérgicos, apuntando y manipulando explícitamente el circuito mesolímbico del cerebro. El cerebro humano procesa las recompensas de manera diferente según la previsibilidad. Saber que recibirá una recompensa genera una respuesta leve, pero no saber cuándo la recibirá o si la recibirá desencadena una cascada neurológica completamente diferente. Este gráfico compara los niveles de dopamina en dos sistemas de recompensa. Las recompensas predecibles producen una onda plana. Sin embargo, la imprevisibilidad genera picos erráticos masivos en la activación neuronal. Si superponemos un elemento gamificado, como un logbox digital, podemos mapear el milisegundo exacto en el que se produce este pico neurológico. Ofrecer recompensas continuas y predecibles conduce inevitablemente a una habituación cognitiva. El cerebro aprende el patrón, se aburre y el usuario se agita. Es la anticipación de la recompensa desconocida, más que el objeto digital en sí, lo que impulsa la compulsión biológica de permanecer en la plataforma. Hay un peligro inherente aquí. Si los diseñadores no lo calibran bien, el refuerzo intermitente rápidamente se convierte en un ciclo manipulador y adictivo que refleja la mecánica de las máquinas tragamonedas. La retención digital a largo plazo depende en gran medida de la sorpresa de ingeniería, aprovechando intencionalmente la vulnerabilidad evolutiva del cerebro hacia resultados positivos impredecibles. Más allá de las recompensas, la retención depende del mantenimiento de un estado psicológico específico, conocido como flujo. Este es el frágil equilibrio entre la dificultad cognitiva que exige una plataforma y el nivel real de habilidad del usuario. Las consecuencias biológicas de la pérdida del flujo son inmediatas. Enfrentar una tarea que es demasiado difícil aumenta el cortisol y la ansiedad. Una tarea que es demasiado fácil provoca instantáneamente aburrimiento y desconexión. Este gráfico de radar demuestra cómo la biometría predictiva mide y mantiene este equilibrio en tiempo real. Realiza un seguimiento de 3 estados del usuario: aburrimiento, flujo y ansiedad, expandiéndose y contrayéndose basándose únicamente en entradas brutas fluctuantes, como la frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel. Actualmente se están desarrollando algoritmos de aprendizaje automático para analizar estos patrones neuronales y biométricos con el objetivo de predecir el abandono del usuario antes de que se produzca. Los sistemas prototípicos utilizan estos datos para crear interfaces biológicamente sensibles que pueden ajustar la complejidad, simplificar la navegación o agregar fricción en función de la fatiga cognitiva detectada. Por ejemplo, una plataforma de aprendizaje electrónico adaptable puede ralentizar automáticamente la entrega de contenido u ofrecer pistas cuando detecta indicadores de alto estrés en los datos biométricos de un estudiante. Las plataformas están evolucionando hacia ecosistemas que monitorean activamente su propia complejidad para mantener al usuario en un estado de flujo. La posesión de datos biométricos implícitos conlleva graves implicaciones éticas que los datos de encuestas estándar no tienen. Esta visualización de un embudo de datos resalta el concepto de privacidad cognitiva. Los datos de comportamiento estándar, como los clics y el tiempo en la página, se encuentran en la parte superior. Pero en el fondo, encontramos datos neuronales, que representan la forma más íntima y desprotegida de seguimiento de consumidores que existe. Esto crea una enorme asimetría de poder. Las plataformas digitales ahora poseen la capacidad técnica de monitorear y modificar el estado emocional de un usuario sin que éste sea consciente. El punto de ruptura ética se produce cuando la persuasión algorítmica estándar cruza la línea hacia la coerción psicológica subconsciente. El uso de la manipulación emocional para impulsar la participación en la plataforma tiene un amplio impacto social. Vemos esto en el armamento del miedo a perderse algo, donde los algoritmos generan ansiedad simplemente para aumentar las métricas diarias de los usuarios activos. Existe un imperativo urgente de contar con marcos regulatorios transparentes.
Cualquier forma de seguimiento neuronal o biométrico debe regirse por protocolos explícitos de consentimiento del usuario. Aprovechar los desencadenantes biológicos subconscientes sin consentimiento explícito erosiona la confianza de los consumidores a largo plazo, lo que genera riesgos regulatorios y de reputación devastadores para las empresas de tecnología. La única alternativa sostenible a largo plazo a las prácticas manipuladoras de marketing neuronal es la adopción de un diseño ético. La arquitectura digital ética busca activamente armonizar la estimulación sensorial con la capacidad cognitiva natural del usuario, en lugar de explotar sus vulnerabilidades biológicas para obtener métricas rápidas. ¿Respetar la diversidad emocional y evitar explícitamente los desencadenantes basados? En el miedo genera una lealtad a la marca más profunda y orgánica. Las plataformas más exitosas de la próxima década serán aquellas que traten la carga cognitiva del usuario como un recurso finito y muy valioso.